Hola, ministra, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos meses hablábamos justo en esta redacción, entonces acaba de lanzar su candidatura y en la dirección, dentro de la dirección todavía estaban buscando una candidatura unitaria. ¿Qué ha fallado en esas negociaciones, esas conversaciones para que finalmente no haya una candidatura unitaria, sino que haya 4 listas diferentes para la Asamblea? Bueno, yo creo que ha habido una voluntad de mantener un perfil propio por parte de los compañeros. Es razonable, quiero decir, hay cuestiones que son absolutamente legítimas, sobre todo en un proceso de debate político. No se tiene que ver este proceso, además, y yo creo que ahí hemos insistido las 4 candidaturas en que no debe verse este proceso como un elemento problemático. Al contrario, creemos que el debate fraterno también nos puede fortalecer y seguro que nos va a fortalecer. Yo, por mi parte, lo único que puedo decir es que he intentado hasta el último momento generar un espacio amable para poder llegar a un acuerdo. El último fue una carta que envié a los 3 compañeros para sentarnos a seguir trabajando en torno a una candidatura unitaria, con una propuesta concreta en torno a generar figuras de peso político en la dirección y, sobre todo, una fórmula de coliderazgo que permitiera, manteniendo la estructura histórica de Izquierda Unida, pero sí generar referencias políticas y otros pesos y otras figuras, entre otras cosas porque creo que todos ellos representan valores políticos importantes para Izquierda Unida y deben formar parte de la siguiente dirección. No ha sido posible. Bueno, pues ahora toca que hablen las bases, que hable la militancia, y con el resultado ojalá podamos vernos, que es otra propuesta que he hecho, que nos veamos para intentar configurar una dirección unitaria para este ciclo político, porque yo creo que el momento lo exige y lo requiere. Se lo preguntaba hace meses, pero entonces todavía estaban las negociaciones abiertas y no era definitivo, pero no sé si vistas las consecuencias, y a pesar de que dicen que, bueno, que no es un fracaso que haya 4 listas diferenciadas, pero bueno, usted apostaba por la unidad. No sé si cree que fue un error presentarse en ese momento, en medio de las primarias, como le criticaban, si cree que debería haber esperado a que hubiese, digamos, más mimbres para el acuerdo dentro. ¿Cómo lo analiza? Yo contaba con el respaldo de bastantes compañeros y compañeras y se había abierto el proceso aprobado de manera unánime con los plazos para la Asamblea Federal. Mi candidatura inicialmente, además, se propuso en un órgano de Izquierda Unida, es decir, que estaba anunciada formalmente, y con carácter posterior pues, se me indicó que me presentara en función del procedimiento y de los plazos, y así lo hice. Yo creo que lo que no podemos es caer en la tentación de cuestionar cuando una mujer se presenta a un proceso, sobre todo en este caso en el marco de Izquierda Unida, un proceso político, pues cuestionar que me haya presentado, porque al final da la sensación, ¿no?, de que cuando es un hombre el que da el paso, pues no tiene costes, no tiene peaje, y se entiende, porque se entiende dentro de un proceso orgánico, democrático y natural. Y cuando se presenta una mujer parece que hay como más resistencias. Yo creo que esto... ¿Cree que las críticas son porque usted es mujer y porque como mujer aspira a liderar la organización? No, yo creo que no porque sea específicamente mujer, pero bueno, me llama la atención, ¿no?, que yo, que he cumplido de manera escrupulosa con el reglamento y con los plazos de Izquierda Unida, que lo he informado en los órganos y que luego dentro del plazo me presento, pues se ha señalado. Y bueno, pues me llama la atención. ¿Qué es lo que les separa, digamos, al candidato Maillo y a usted para no haber llegado a un acuerdo en todos estos meses? Cuando hablo de Maillo, hablo de las sensibilidades que él representa como candidato. Yo, digamos que yo puedo hablar sobre todo de la propuesta que estoy defendiendo, ¿no?, para la organización. Yo estoy defendiendo una propuesta nítidamente federal frente a tentaciones confederales que creo que hay y que además vienen respaldadas por una propuesta de configuración de dirección política que plantea claramente descabezar Izquierda Unida, es decir, que desaparezca la figura de la Coordinación Federal de Izquierda Unida, que es la estructura histórica de nuestra organización política, y que yo creo que nos llevaría a un modelo de carácter más confederal. Obviamente, cuando decimos que somos una organización federal, hablamos de una cierta unidad de acción y cohesión, pero respetando, obviamente, el grado de acción necesario que tienen que tener todas las federaciones y todos los territorios. Hacer esto compatible es muy importante, sobre todo en un momento en el que está abierto en canal el debate de la política de alianzas, que es un debate importante para nuestra organización.
y por tanto pues el tipo de dirección que se configura también determina muy mucho la línea política que se va a desarrollar. Luego, por otra parte, yo estoy defendiendo nítidamente una Izquierda Unida autónoma, una Izquierda Unida soberana, con capacidad de dialogar con fuerzas políticas hermanas de la izquierda en pie de igualdad, y estoy defendiendo una Izquierda Unida municipalista, de arraigo territorial. Y termino con una cuestión que para mí es fundamental, una Izquierda Unida feminista, que reformule las reglas del juego para que la participación de las mujeres y la presencia del feminismo tenga otro alcance. Para mí es una cuestión fundamental. Incluso el cómo concibe el feminismo los liderazgos, cómo concibe el feminismo la articulación de una dirección política en un plano de mucha más coralidad y horizontalidad, incorporando la diversidad de los territorios y generando muchas más simetrías políticas. Esto supone reescribir las reglas del juego, absolutamente. ¿Por qué habla de que la otra opción, la opción que encabeza Maillo, quiere descabezar Izquierda Unida? No, yo lo que planteo es que la propuesta que se hace de dirección, en esa propuesta que, vamos, lo que se ha propuesto, lo que han trabajado, es una propuesta en la que desaparece la figura de la Coordinación Federal de Izquierda Unida. Por tanto, a mi juicio, esto nos quita una referencialidad política que creo que hay que mantener en un momento, además, político en el que Izquierda Unida también necesita generar referentes políticos claros, como ha sido históricamente. ¿Eso significa que haya un solo referente político? No. Eso significa que hay que reconsiderar el cómo se trabajan los liderazgos, porque creo que es necesario que haya otras figuras de peso político en la dirección de Izquierda Unida. Y creo que todos los compañeros que forman parte de las diversas candidaturas deben jugar también ese rol. ¿Pero en qué se concreta? Porque, o sea, hasta donde sabemos no es público. O sea, es decir, Maillo en el debate del domingo pasado no habló de crear o de crear más figuras de la edición. No sé si esto lo ha planteado en los órganos pertinentes, cómo se concreta esa propuesta. Bueno, el debate político que hemos tenido hasta ahora sí que se ha planteado un modelo, una alternativa de dirección política. Es verdad que ambos defendemos el mismo documento político, pero luego la concreción de los modelos de dirección pues son un poco diferentes. Ahí está el debate también y ahí está la propia riqueza de Izquierda Unida. En el transcurso del debate pues sí se ha propuesto un modelo más de triunvirato que de alguna manera modificaba el papel de la figura de la Coordinación Federal de Izquierda Unida. Para mí es un papel importante, entendiendo que el liderazgo tiene otro contenido diferente, sobre todo si atendemos a lo que plantea el feminismo, ¿no? Que son figuras que tienen un peso político, pero tienen que estar siempre con esta máxima, ¿no?, de mandar obedeciendo, profundamente arraigadas al trabajo militante, profundamente arraigadas a la realidad de los territorios y profundamente arraigadas a una estructura de dirección política muy horizontal, en la que haya otros pesos políticos. Insistir en esta idea, porque es importante. No es una cuestión simplemente de visibilidades o de legitimidades, que por supuesto también, sino que tiene que ver también con el proyecto político. Es decir, nosotras queremos trabajar en torno a una propuesta que plantee un liderazgo colectivo, porque esto nos refuerza como organización y hace que nuestro trabajo político, nuestras demandas políticas, nuestro programa político tenga muchísimo más alcance en la sociedad. Esto es una cuestión que tiene que ver, por tanto, con el cumplimiento de los objetivos políticos de Izquierda Unida. Creemos que esto es más eficiente y es lo que planteamos. Obviamente, ahora estamos en el tiempo del debate, hay compañeros que tienen otra propuesta absolutamente legítima, ojo, y esto es lo que estamos en este momento trabajando y debatiendo. Yo tengo claro que tiene que haber una figura de coordinación federal, tengo claro que tiene que haber otros pesos políticos y tengo claro que tienen que tener unos roles importantes porque lo necesita la organización. Cuando planteaba en los últimos días, digamos casi in extremis, la figura de ese coliderazgo, una presidencia federal, si no me equivoco, lo hacía después de haber considerado que las otras candidaturas o la candidatura de Maillo estaba proponiendo ese triunvirato, o era una propuesta que usted tenía en mente desde el principio. Digo porque como en el documento político que la dirección aprobó no aparecía ningún cambio en la estructura de la dirección, ni por un lado ni por otro, claro. No sé si eso fue un intento en aras del acuerdo de llegar a un consenso. Esta propuesta mía ha estado presente desde el principio de la negociación. Es decir, yo desde el principio de la negociación he explicado
de una manera nítida cuál era la propuesta que teníamos en nuestra candidatura para incorporar el peso de los territorios, que esto también es un factor importante en esto de generar una dirección coral y horizontal. Hemos hecho mucho hincapié en la presencia de los coordinadores y coordinadoras en un órgano específico, precisamente que pudiera trabajar las distintas realidades territoriales. He sido muy clara también con el aspecto del desarrollo de la política municipalista, con una figura de peso que tenía que encabezar la política municipalista, y he sido muy clara también con la propuesta que hacíamos de la portavocía de Izquierda Unida y, por supuesto, también con la figura de presidencia. Esto ha estado en todo momento en el debate político. Quizá la diferencia era el rol de la coordinación, de la figura de la coordinación federal. Ahí sí que ha habido una manera diferente de verlo. Por tanto, nosotros al final lo que hemos planteado en todo momento es una dirección compartida, una dirección colegiada y una dirección horizontal. Y lo que hemos planteado que no compartíamos es que Izquierda Unida debiera renunciar a la figura de coordinación federal, porque honestamente necesitamos también referencias políticas públicas. Esto es importante para una fuerza política. Otra cosa es que, lógicamente, la dirección pues, sea coral, sea equilibrada territorialmente, sea plural, tenga otros equilibrios, tenga otras figuras de peso que además tienen que tener un rol importante en términos de visibilidad pública, porque necesitamos que así sea. Vinculaba la propuesta de la otra candidatura de Maillo al debate entre federalidad y confederalidad, que no sé si quizá de puertas para adentro se entiende bien, pero no sé si de puertas para afuera se entiende bien. ¿A qué se refieren cuando hablan de federalidad, de que Izquierda Unida debe ser un proceso o una organización federal y no confederal? Sobre todo entiendo también de cara a las alianzas que establece Izquierda Unida con otras formaciones políticas. Claro, al final una dirección federal fuerte y cohesionada, diversa y equilibrada, lo que permite es que haya un trabajo político y una cierta unidad de acción en torno a los grandes vectores políticos. Luego, evidentemente, como somos una organización federal, lo que entendemos y respetamos es el peso específico que tiene cada territorio y el grado de acción, de libertad de acción que tiene que tener para configurar y para trasladar y aplicar esa línea política a la realidad de sus territorios. Digamos que esto enmarcaría de una manera clara la federalidad. ¿Qué ocurre? Que una dirección federal más diluida o con menos figuras o con menos articulación o con fórmulas más difusas, sin una referencialidad clara, lo que hace es trasladar directamente la estrategia política a cada territorio. Esto sería un modelo más de carácter confederal. Y ahí pierde la fuerza que tiene históricamente Izquierda Unida. Y sobre todo genera mucha asimetría entre los territorios, porque aquí lo que hablamos es de que entonces los territorios más fuertes o con más presencia pues tendrían, digamos, una serie de ventajas frente a territorios que, pues que no tienen la misma estructura, no tienen la misma presencia territorial. Nosotros tenemos un proyecto de país. Y decimos que nuestro proyecto de país es el de la República Federal. Por tanto, yo lo que aspiro es que mi organización política tenga una estructura interna que se parezca lo máximo posible al modelo de país que defiendo, que es republicana y federal. Por tanto, unidad de acción con capacidad y con libertad de acción para cada uno de los territorios e instituciones internas que sean republicanas y radicalmente democráticas, para que el debate sea colectivo y luego, pues, evidentemente, la aplicación de la línea política, evidentemente, se tiene que aplicar en cada territorio con su militancia y con sus características territoriales. Decía que había propuesto una reunión, lo hizo en el debate con todos los candidatos después de las votaciones, entiendo a partir del 15 de mayo, ¿no?, cuando se conozcan los resultados. ¿Ve posible una dirección unitaria tras esas votaciones? ¿Cree que debido ante las diferencias que en esta conversación se evidencian entre las diferentes opciones, hay posibilidades de una candidatura unitaria? Yo no creo que tengamos tampoco grandes diferencias. Estoy convencida de que podemos llegar a una síntesis seguramente. Estoy convencida de ello, vamos.
Yo he propuesto también que nos veamos antes de la asamblea presencial, que nos veamos con los resultados ya de la consulta del referéndum de la militancia y que intentemos acordar una dirección unitaria con los pesos que tenga cada una de las opciones, con el voto de la militancia, y tratemos de configurar una dirección unitaria. Yo creo que es perfectamente posible, creo que es legítimo, insisto, que cada una de las posiciones plantee, porque es el momento de hacerlo, debate político en torno a las fórmulas más oportunas, en torno a la línea política y estratégica de Izquierda Unida, en torno a cómo creemos que se tiene que organizar la dirección política. Estamos en el momento de hacerlo y estamos en el momento de discrepar sin que eso suponga un problema en absoluto. Estamos en el momento de confrontar ideas y sacar de esto una síntesis, que esto es lo bonito también del proceso en el que estamos ahora. Y yo estoy convencida, vamos, y lo he pedido ya formalmente, que es posible que nos veamos y que configuremos una dirección unitaria, porque es que lo necesita Izquierda Unida, pero sobre todo lo necesita nuestro país, porque hay mucha tarea fuera y hay mucha propuesta que yo creo que nosotros podemos hacer que tiene un perfil nítido, claro y propositivo para el país, y tiene que estar ahí. Digamos, o pongámonos en el escenario de que la lista unitaria con las 4 sensibilidades es imposible y hay que hacer pactos, digamos, con alguna de las candidaturas. No sé con quién se ve pactando antes, si con la candidatura de Maillo, con la de Aguilera, con la de García Rubio. Al final con Maillo comporta documento político, pero ha incorporado a personas dentro de su lista que tienen sensibilidades, por ejemplo, o que mostraron sensibilidades, por ejemplo, diferentes en cuanto al pacto con Sumar para las europeas. No sé cómo juega eso a la hora de tratar de articular algún tipo de pacto después por lo menos después de las votaciones o de cara a la Asamblea. Yo no contemplo ningún escenario que no sea un escenario unitario, ninguno. En este momento creo que es el tiempo de trabajar en eso y en eso voy a trabajar con firmeza. No contemplo ningún escenario que no sea ese. Pero al final, digamos, después de varios meses de negociaciones en los que al final ha habido 4 listas, o sea, es probable que no haya un acuerdo unitario, o por lo menos que no incluya... O sea, hay una posibilidad. Yo quiero pensar que los compañeros van a poner por delante los intereses de la organización y del país antes que seguir manteniendo posiciones cerradas. Por tanto, yo sigo insistiendo en que ahora para mí es el momento de intentar por todos los medios un marco unitario, y el futuro, pues la verdad es que no puedo hablar sobre el futuro porque no ha llegado todavía, ¿no? Entonces prefiero centrarme en lo que para mí es estratégico. Esta es mi posición, nítida, desde el principio. Tiene que haber un proyecto unitario. Yo entiendo que puede haber previos, puede haber debates, se pueda considerar que es más o menos oportuno que se presente una candidatura u otra. Esto forma parte del propio debate político. Pero una vez hable la militancia, creo que tenemos el deber y la obligación de sentarnos a intentar negociar una dirección unitaria, porque no hay ninguna razón para que no sea así. Hablando de estrategias y de diferencias estratégicas, hablábamos antes de la configuración interna de Izquierda Unida, de lo confederal, de lo no confederal, de una suerte de triunvirato, pero hablemos de la política de alianzas, que también salió en el debate, y ahí se vieron, no sé si diferencias muy grandes, pero sí había algunos matices, por ejemplo, entre la posición de Maillo y la suya. Usted hablaba de recuperar la autonomía, pero ¿cómo se concreta eso en lo que estamos ahora, que es en la relación con Sumar, ¿no? Ustedes han puesto en suspenso, digamos, esa relación. ¿Cómo cree que debe ser la relación con Sumar a partir del 19 de mayo, cuando haya una nueva dirección? Yo lo que creo es que hay que diferenciar el espacio de coalición del espacio de conformación de un sujeto político. Izquierda Unida es una organización política autónoma que tiene que mantener su autonomía. Estamos en el momento de pensar, de reflexionar y de decidir cómo queremos trabajar en el próximo ciclo político. Creo que es importantísimo preservar la organización en la que se aloja de alguna manera el hilo rojo, que tenemos una tradición histórica y que tenemos que seguir jugando un papel. Por tanto, yo lo que planteo es que Izquierda Unida tiene que concentrarse en eso, en reforzar la organización, en reforzar su base, en ampliar el espacio de militancias, en reforzar la línea municipalista y a partir de ahí tener conversaciones fraternas
y alianzas fraternas con otras fuerzas políticas hermanas de la izquierda transformadora del país, con las que se puede perfectamente plantear que haya frentes electorales estables. Para mí este es el escenario del momento político en el que estamos. Además, frentes electorales estables en los que se puede trabajar con mucha lealtad, como estamos trabajando en este momento, pues, en perfecta coordinación, porque el momento político del país también lo requiere. Estamos defendiendo un gobierno, estamos en un gobierno de coalición, estamos defendiendo un acuerdo de gobierno que implica mejoras y avances sociales y de derechos para el conjunto de personas trabajadoras de nuestro país. Estamos en un grupo parlamentario en el que se está haciendo un buen trabajo también. Bueno, pues yo creo que esto acredita que hay fórmulas de alianzas electorales e institucionales que funcionan, que operan. Hemos ido juntas a otros procesos electorales, pero creo que eso no es incompatible con el hecho de que somos una fuerza política que tiene una trayectoria militante, que ahora para pensar en un proceso asambleario, que orienta su trabajo en términos estratégicos y que además yo creo que tiene que apostar de manera nítida por ampliar su base electoral, su base social y su base y el arraigo territorial. El arraigo territorial, que es algo tan importante. Al final, yo creo que este ciclo político lo que nos ha enseñado, o al menos así lo reflexiono yo, ¿no? Lo que nos ha enseñado es que es importante, evidentemente, tener alcance electoral, eso es indiscutible, pero es importante también no desconectar del arraigo territorial y de la base organizada y de la movilización popular. Creo que las fuerzas políticas de la izquierda transformadora que no tienen este arraigo, que no tienen esta presencia en la movilización social, en los movimientos sociales, en el conflicto cotidiano, en la politización de la vida cotidiana, luego tienen muchas dificultades para sostenerse en el tiempo y para plantear alternativas de alcance para el país. Por tanto, nosotras no podemos perder de vista todo esto. Históricamente hemos estado ahí y creo que tenemos que recuperar este elemento como una parte sustancial de la política de Izquierda Unida. Pero la retórica, o por lo menos a mí me lo parece, ha cambiado, ¿no? Porque antes hablábamos de la construcción de un frente amplio, de una plataforma política que incorporase a la parte ciudadana, pero también a los partidos, y ahora la retórica cambia hacia una coalición electoral. O sea, se da por muerto el frente amplio. Yo creo que nunca hay que dar por muerto nada en los procesos políticos, sobre todo en lo que tiene que ver con la configuración de los espacios de la izquierda, que yo creo que en términos históricos en nuestro país hemos visto que es algo que está ahí, ¿no? que tiene un espacio a nivel histórico, es decir, no solamente en el presente, pero creo que también la realidad y el momento pues cambia y tenemos que ser suficientemente flexibles como para adaptarnos a los tiempos políticos y a lo que sucede también en términos sociales. Al final existimos muchas fuerzas de la izquierda transformadora en nuestro país, que venimos de tradiciones militantes diferentes, que están ahí, algunas tienen un arraigo territorial muy importante, aunque no en territorios muy concretos, otras somos de arraigo territorial en todo el Estado. Al final yo creo que lo importante es tener capacidad de entendernos para intentar generar bloques estables para generar estos avances sociales. Yo creo que esto no hay que perderlo nunca de vista, ¿no? En Izquierda Unida decimos que tenemos vocación de unidad en términos históricos, ¿no? Esto siempre ha sido así y la vamos a seguir teniendo. Por tanto, no hay que dar por finiquitado nada, pero lógicamente nosotros desde el principio hemos planteado que nuestro ideal pues, es que haya un espacio de articulación de los diversos partidos que componemos la izquierda transformadora del país y, por supuesto, que deja abierta una vía de canalización para la participación de la ciudadanía que no está organizada en ningún partido político. Yo creo que ahora mismo no estamos en ese momento, obviamente, no se está configurando el espacio de esta manera, también es algo absolutamente legítimo, pero en Izquierda Unida, pues evidentemente no nos vamos a integrar es complicado que nos integremos no nos vamos a integrar en otro partido político, lógicamente somos ya una fuerza política autónoma, por lo tanto lo que planteamos es un espacio en el que puedan tener las organizaciones, pues nos podamos entender, mejor dicho, las organizaciones políticas que formamos parte de la izquierda transformadora del país. Yo creo que el debate ahora mismo está ahí. O sea, que considera que Sumar ahora mismo es un partido político más, con el que hay que entenderse en coaliciones. Yo creo que es una fuerza política hermana, que está en su propio proceso, y bueno, pues desde ese lugar, evidentemente, hay que entenderse. Pero, ¿qué ha fallado en todo esto? Porque
si nos remontamos hace un par de años y pensamos digamos, en el nacimiento de Sumar como como un frente amplio, como una fuerza que esperaba incorporar a todo esto y en la que Izquierda Unida estaba especialmente implicada. Y ahora vemos que, como decíamos, que la retórica cambia. Entonces, no sé qué ha fallado para que incluso ahora dentro de Izquierda Unida sea un activo dentro del debate interno, digamos, reivindicar la autonomía de Izquierda Unida o apostar, en caso de algunas candidaturas, como la de García Rubio o la de Aguilera, digamos, apostar por salirse directamente de la construcción de una fuerza política. Entonces, ¿qué ha fallado en eso, en la construcción de Sumar? Yo sigo insistiendo en que creo que es importante que diferenciemos el espacio de coaliciones electorales del espacio de conformación de los sujetos políticos. Creo que, a mi juicio, es más acertado, sobre todo porque nos va a permitir hacer una radiografía mucho más precisa de lo que ha sucedido y seguramente nos da claves para intentar estabilizar un espacio de alianzas de la izquierda transformadora del país. Yo creo que los procesos de coaliciones electorales pueden ser más o menos estables y exitosos, pero creo que hace falta, honestamente, que trabajemos esto que comentaba antes, ¿no? del arraigo territorial, de la movilización social, entendida desde los diversos planos de la movilización social, y de la politización de la vida cotidiana, teniendo en cuenta las diferencias que hay de matices o de trayectorias militantes de cada una de las organizaciones políticas. Lo que estamos viendo es que si no hay proyectos para determinados territorios, el alcance que tiene la izquierda es relativo, ¿no? Ahí tenemos una pista de qué cosas han podido operar o han podido ser más limitadas, ¿no? En el trabajo que hemos hecho. En cualquier caso, yo creo que estamos atravesados por el momento político, absolutamente, que el momento político es un momento acelerado en el que han sucedido muchísimas cosas en un corto tiempo, en un corto margen de tiempo, y esto ha condicionado también mucho el cómo se han ido conformando los espacios políticos. Yo creo que no es sencillo, en cualquier caso, generar procesos y lugares comunes para que la izquierda se estabilice en un frente común. No es sencillo, es un ejercicio de complejidad extraordinario. Por eso, a veces quizá vale la pena tomar un poco de distancia, pensar bien quiénes estamos, poner encima de la mesa la vocación de mantener una relación preferente con el resto de compañeros y compañeras que forman parte de las fuerzas de la izquierda transformadora. Yo creo que esto siempre tiene que estar ahí, la vocación de unidad, de mantener las relaciones engrasadas con el resto de fuerzas políticas hermanas. Y bueno, pues leer correctamente lo que está sucediendo en términos políticos en el país, porque a veces la aceleración de la conformación de sujetos orgánicos o de sujetos políticos pues puede no obedecer tanto a los intereses del país. A veces la suma de cada una de las partes es multiplicadora y a veces no. Por tanto, lo que tenemos que ver también es lo que sucede en términos políticos para ser más útiles para el momento del país. Hablamos antes de que Izquierda Unida, digamos, se involucró especialmente en la construcción de Sumar. Entonces estaba Alberto Garzón al frente, que fue uno de los principales impulsores de todo esto. No sé si ha hablado con él y si comparte este diagnóstico que ahora usted está haciendo y que entiendo que no es el mismo que se hacía hace 2 años o 2 años y medio, cuando se empezaba a hablar de construir una nueva fuerza política, un frente amplio. No sé si ha hablado con él y si cree que comparte todo esto. No he hablado del tema este en concreto últimamente, pero vamos, en cualquier caso sí que creo que han pasado muchas cosas en los últimos 2 años y que cómo arranca a Sumar y luego cómo se ha ido concretando, pues también por la cuestión de la realidad del país, de los diferentes frentes en los que estamos interviniendo las fuerzas políticas de la izquierda transformadora, la propia conformación de Sumar, pues han ido mutando, lógicamente, pero esto es inevitable. Yo creo que no hay que vivirlo como un hecho dramático, sino simplemente como una consecuencia de la realidad política del país. Por eso también creo que no pasa nada por parar, por pensar, por mantener esa vocación nítida de tener una cierta cohesión o mantenerla ahí, esa vocación de unidad,
Y si no funciona una fórmula, buscar fórmulas alternativas, entendiendo la legitimidad también que tiene cada espacio político para repensarse, para organizarse y para adaptarse al momento político, y desde ahí seguir viéndonos. Yo creo que mientras esto permanezca como una posibilidad y como una vocación, yo creo que no pasa nada. Es decir, yo creo que mantener siempre el diálogo abierto y esa voluntad de entender que la diversidad de la izquierda es multiplicadora cuando es capaz de entenderse, para mí es un eje de trabajo siempre, siempre. No sé si le preocupa, si cree que si usted, digamos, acaba siendo coordinadora de Izquierda Unida, defendiendo esta tesis de que Izquierda Unida debe jugar en coalición con Sumar y digamos, no, o sea, considerarlo como una fuerza hermana, pero no integrarse como hasta ahora parecía que venía sucediendo, si cree que eso puede llevar a que Sumar o a que Yolanda Díaz prescinda de usted como ministra, pero no por usted, sino por Izquierda Unida como ministerio dentro de la coalición de gobierno. Bueno, yo la verdad es que es un escenario que no contemplo en absoluto. En cualquier caso, yo creo que nosotros tenemos un peso específico en el grupo parlamentario, estamos trabajando con muchísima coordinación en el gobierno, con máxima lealtad, sobre todo con el compromiso que tenemos con el acuerdo de gobierno. Y yo creo que ahora mismo ese no es un debate, no es un debate directamente. Y le pregunto, es una pregunta similar, pero desde otro enfoque. ¿Cree que si, porque esto salió en el debate también entre candidatos, cree que si no es finalmente coordinadora, digamos, debería mantener el puesto como ministra, o cree que alguien de las otras sensibilidades que están en la Asamblea o de las otras candidaturas se lo pediría? Pues no lo sé, pero en realidad yo me identifico siempre como, y siento que es un rasgo de nuestra candidatura en la que tenemos muchísima presencia de coordinadores y coordinadoras de federaciones de Izquierda Unida, que además tienen alguno de ellos tiene un rol institucional o lo ha tenido. Somos al final una candidatura y un grupo de personas militantes, y yo me considero una militante. Por tanto, yo siempre estoy a disposición de mi organización, siempre lo he dicho, y trabajo con muchísima lealtad desde ahí. Circunstancialmente, bueno, pues estoy en el gobierno, pero evidentemente, bueno, yo creo que este no es un debate que se vaya a tener ahora o que tengamos ahora en este momento. Pues si se tiene, evidentemente lo afrontaremos, pero con un espíritu siempre militante. Está bien. Dos preguntas más de coyuntura, digamos, más política. Estamos, digamos, no sé si llamarlo en un impasse en el que, después de la pausa del presidente del gobierno, ha hablado de un punto y aparte. Sumar ha pedido llenar de contenido ese punto y aparte, en un momento en el que a Sumar como fuerza de gobierno, como coalición, le está también costando sacar cabeza. No sé si comparte ese diagnóstico y cómo cree que se puede corregir eso, cómo se llena de contenido ahora ese punto y aparte, y si Sumar tiene algo que decir en eso. Yo creo que ahí hemos planteado varias cuestiones concretas que tienen que ver con la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial, la derogación de la ley Mordaza, seguir desarrollando el acuerdo de gobierno en todo lo que tiene que ver con el programa social y todas las acciones y todas las medidas que estamos trabajando desde los distintos ministerios que tienen que ver con el refuerzo de los derechos y el ensanchamiento de la democracia. Y, por supuesto, también hacer una reflexión colectiva y ver qué instrumentos podemos poner en marcha en relación a la cuestión del acceso a una información veraz, ¿no? Que es un derecho que a mí me gusta recuperar porque creo que está muy bien, da cuenta, ¿no? También de lo que está sucediendo en este momento con alguna cuestión que tiene que ver con la desinformación, y que yo creo que tenemos que ser capaces como sociedad avanzada y democrática de garantizar, ¿no? De garantizar, por supuestísimo, la cuestión de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho al acceso a una información veraz. Yo creo que hay muchos ejes de trabajo. En cualquier caso, y aunque suene retórico, ¿no? Suene reiterado, perdón, tenemos que apostar por desarrollar esta agenda de derechos. Es lo que nos diferencia nítidamente.
un programa para la gente, un programa que ensanche democracia, que genere mucho más bienestar social. Tenemos muchísimos retos. Nosotros desde el Ministerio de Juventud e Infancia lo vemos constantemente. Tenemos muchísimos retos para mejorar la vida de los niños, niñas y de los jóvenes de nuestro país. Cuestiones que tienen que ver con derechos económicos, que tienen que ver con las tasas de pobreza, que tienen que ver con la precariedad, con el acceso a la vivienda. Y tenemos que concentrarnos mucho en todo esto. Usted pidió ayer imponer sanciones al gobierno de Netanyahu ahora que digamos, Israel ha bloqueado el paso de Rafah. Es una posición que comparte todo Sumar, la de imponer sanciones a Israel. ¿El PSOE les ha respondido algo? Bueno, ahora mismo lo que estamos es en una fase en la que yo creo que hay que ser más exigentes. Lo que está pasando es absolutamente insoportable en términos humanos y de vulneración de derechos. La agresión ya a Rafah es, insisto, es insoportable. Estamos hablando de una población hacinada, aislada y asediada y bombardeada, es decir, genocidio, y por tanto yo creo que hay que elevar el tono. De la misma manera que ha habido momentos históricos precedentes, cuando ha habido agresiones brutales de determinados países del mundo, yo creo que toca que la comunidad internacional y que los países incrementemos la presión sobre Israel nítidamente. Por tanto, la suspensión de la participación de Israel en cualquier evento, por ejemplo, deportivo o cultural, por ejemplo, en Eurovisión, la aplicación de sanciones, la suspensión de todo tipo de relaciones, mecanismos que permitan generar presión para que pare el genocidio. ¿Y cree que esto es compatible con el aumento del gasto militar que ha aprobado recientemente el Gobierno? ¿Cree que Sumar debería presionar más en este sentido? Bueno, nosotros estamos presionando, como sabes, no compartimos el aumento del gasto militar en ningún caso, en ningún caso. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.